El carro cargado. Sermón predicado el domingo por la mañana, 24 de agosto de 1862, por el reverendo Carlos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres. Pues he aquí yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Amós capítulo 2 y versículo 13. El otro domingo por la mañana fuimos a los campos de trigo a espigar con Boaz y Ruth, y confío en que muchos de los tímidos y de corazón pusilánime se animaron a participar de los manojos que se dejan caer a propósito para ellos por orden de nuestro generoso Señor. Vamos, hoy a la puerta del campo de la cosecha con otro objeto, ver el carro apilado en lo alto con muchas gavillas, salir chirriando, haciendo surcos mientras los caballos esforzados lo arrastran desde el campo. Venimos con gratitud a Dios, dándole gracias por la cosecha, bendiciéndolo por tanto tiempo favorable y rogándole que continúe igual hasta que se traiga la última gavilla de maíz y los agricultores de todas partes griten: la cosecha está en casa. Qué imagen es un carro cargado de trigo para ustedes y para mí, cargados como estamos con las misericordias de Dios, desde nuestra cuna hasta ahora, cada día ha añadido una gavilla. ¿Qué más podría hacer Él por nosotros que lo que ha hecho? Diariamente nos ha colmado de beneficios. A pesar de la triste aflicción en el norte, nacionalmente somos un pueblo favorecido. Tanto en la providencia como en el privilegio de la gracia, Él nos ha bendecido por encima de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Mientras otros países han sido aplastados por tiranos, asolados por la guerra o dejados en la densa oscuridad de la superstición, nosotros somos libres, somos bendecidos con la luz del cielo. Tenemos el Evangelio en nuestras calles, la Biblia en nuestras casas y el domingo como nuestra herencia más selecta. Oh Inglaterra, eres como un carro de granja crujiendo bajo las misericordias de Dios. Hermanos y hermanas, cada uno de nosotros es como el carro que está apretado hacia abajo porque está lleno de gavillas. Las innumerables misericordias de Dios están apiladas sobre nosotros tan altas como las montañas. Ni puede nuestra memoria recortar las señales de la ternura y la misericordia del Altísimo. Adoremos su bondad y rindámosle nuestra alegre gratitud. Ay, ¿y cuántas veces repetiré esa patética interjección? Ay, ay. ¿Qué tal metáfora sea capaz de otra lectura? Que mientras Dios nos carga de misericordia, nosotros debamos cargarlo a Él con pecado. Mientras Él continuamente amontona gavillas tras gavillas de favor, nosotros también añadimos iniquidad sobre iniquidad, hasta que el peso de nuestro pecado se vuelve intolerable para el Altísimo, y Él clama por razón de la carga diciendo: yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Nuestro texto comienza con un he aquí y bien puede hacerlo. Los he aquí se ponen en la Biblia como a veces se pone una mano en el margen de los libros antiguos para indicar al lector algo digno de notar. O, de nuevo, los he aquí se ponen en las escrituras como se ponen letreros frente a las casas de negocios para atraer la atención. Hay algo nuevo, algo importante, algo profundamente impresionante y digno de atención, donde quiera que veamos un he aquí en la Sagrada Escritura. Veo este he aquí de pie, como si fuera una doncella sobre los escalones de la casa de la sabiduría, gritando: entren aquí, oh ustedes que son sabios, y escuchen la voz de Dios mientras Él les habla. Abramos nuestros ojos para que podamos ver. Fijemos ambos ojos atentamente para que podamos contemplar y que Dios abra un camino a través de nuestros ojos y oídos hasta nuestro corazón, para que un profundo arrepentimiento y aborrecimiento propio se apoderen de nosotros, debido a nuestra mala conducta hacia nuestro Dios de gracia. Ahora,
Debe entenderse, queridos amigos, antes de proceder más lejos, que nuestro texto no es más que una figura, ya que Dios no puede ser oprimido por el hombre. Todo el pecado que el hombre puede cometer nunca puede perturbar la serenidad de sus perfecciones, ni causar ni siquiera una ola sobre el mar de su calma eterna. Él no solo nos habla a la manera del hombre y baja las sublimidades y misterios del cielo a la debilidad e ignorancia de la tierra. Él nos habla como un gran padre puede hablar a su hijo pequeño, y usa imágenes que están más adaptadas a la fragilidad humana que a la infinitud divina. Entonces, así como un carro tiene los ejes doblados y, para usar una vieja palabra sajona, como las ruedas chirrían bajo la carga excesiva, así dice el Señor que bajo la carga de la culpa humana, Él está presionando hacia abajo hasta que grita, porque no puede soportar más la iniquidad de aquellos que lo ofenden. Pasaremos ahora al primer punto. Esta mañana, que el Espíritu Santo pueda hacerlo penetrante para nuestras conciencias. La primera y más aparente verdad en el texto es que el pecado es muy gravoso y una carga para Dios. Asómbrase en los cielos y pasmaos, oh tierra, de que Dios hable de ser presionado y agobiado. No leo en ninguna parte, ni siquiera media sugerencia, de que toda la carga de la creación sea algún peso para el Altísimo. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, ni todos los orbes ponderosos de que su omnipotencia creado, le cuestan trabajo alguno en su sustento. Los paganos podrían imaginar a Atlas encorvándose bajo la tremenda carga del mundo, pero el Dios eterno que sostiene los pilares del universo no desfallece ni se fatiga con cansancio. Tampoco encuentro ni siquiera la más distante aproximación a una sugerencia de que la providencia fatigue a su Señor. Él vigila tanto de noche como de día. Su poder sale cada momento. Él es quien saca a Mazarot a su tiempo y guía a la Osa Mayor con sus hijos. Él sostiene los cimientos de la tierra y Él sostiene su piedra angular. Él hace que el alba conozca su lugar y pone límite a las tinieblas y a la sombra de muerte. Todas las cosas son sostenidas por el poder de su mano y no hay nada sin Él. Si Él retirara su poder, todas las cosas volverían a la aniquilación. Así como en un momento la espuma se hunde en la ola que la lleva y se pierde para siempre, así partiría el universo si el Dios eterno no lo sostuviera diariamente. Ni este trabajo incesante ha disminuido su fuerza, ni hay fallo alguno o pensamiento de fallo. Él hace todas las cosas y cuando están hechas son como nada ante sus ojos. Pero extraño, extrañamente asombroso, maravilloso, milagroso entre los milagros, el pecado se agobia a Dios, aunque el mundo no puede, y la iniquidad presiona al Altísimo, aunque toda la tremenda carga de la providencia es como el polvo, menudo de la alabanza. Ah, ustedes, hombres descuidados, hijos de Adán, ustedes piensan que el pecado es una nimiedad. En cuanto a ustedes, hijos de Belial, lo cuentan como deporte y dicen, Él no mira, Él no ve, ¿cómo sabe Dios? Y si Él sabe, no le importan nuestros pecados. Aprendan del libro de Dios que está tan lejos de esto, que tan lejos está esto de ser la verdad. Que sus pecados son un dolor para Él, una carga y un peso para Él. Hasta que como un carro que es presionado hacia abajo con gavillas, así Él es presionado hacia abajo por la culpa humana. Creo que esto será muy claro si meditamos por un momento sobre qué es el pecado y qué hace el pecado. El pecado es el gran despojador de todas las obras de Dios. Fue el pecado lo que convirtió a un arcángel en un archidemonio y a los ángeles de luz en espíritus del mal. Fue el pecado lo que miró al Edén y marchitó cada hoja en su jardín y arruinó todas sus flores. Antes de que el pecado hubiera llegado, el Creador dijo de la tierra recién hecha, era bueno en gran manera. Pero cuando el pecado hubo entrado, le dolió a Dios en su mismo corazón haber hecho una criatura tal como el hombre. Nada puede despojar la belleza en la que Dios se deleita
tanto como el pecado, porque el pecado estropea su imagen y borra su inscripción. Además, el pecado hace infelices a las criaturas de Dios. ¿Y no debería Él, por tanto, aborrecerlo? Dios nunca diseñó que ninguna criatura que Él hizo fuera miserable. Él hizo las criaturas con el propósito de que estuvieran alegres. Él dio a los pájaros sus canciones, a las flores su perfume, al aire su bálsamo. Él dio a la naturaleza el sol sonriente, incluso a la noche su corona de estrellas, porque Él tenía la intención de que las sonrisas fueran su adoración perpetua y que la alegría fuera la atmósfera que sus criaturas respiraran. Pero el pecado ha convertido a la criatura favorita de Dios en un desdichado. Ha derribado a su descendencia más gloriosa, hecha su propia imagen para volverse desnuda y pobre y miserable y perdida. Por lo tanto, Dios odia el pecado y es presionado bajo él, porque hace infelices a los objetos de su amor en su corazón. Toda la infelicidad que tenemos esta mañana viene directa o indirectamente del pecado. La iniquidad es la madre de cada angustia humana. Oh, cuán bien puede Dios odiarlo cuando ve a sus propios hijos amados hechos para llevar surcos en su frente y lágrimas en sus ojos, a causa de esta cosa vil, esta cosa abominable llamada pecado. Además, recuerden, amados, que el pecado ataca a Dios en todos sus atributos. El pecado lo ataca en su trono y apuñala su existencia. ¿Qué es el pecado, pecador? No es un insulto a la sabiduría de Dios. Dios les ordena hacer su voluntad. Cuando hacen lo contrario es porque hacen tanto como decir, yo sé mejor lo que es bueno para mí. En efecto, declaran que la sabiduría infinita está en un error y que ustedes, la criatura de un día, puede juzgar mejor que su Dios cuál será el camino de la felicidad para ustedes. El pecado impugna su bondad. Por el pecado ustedes declaran realmente que Dios les ha negado aquello que los haría felices, lo cual no es propio de un Padre bueno, tierno y amoroso. Un Dios generoso no niega nada a sus criaturas excepto aquello que es dañino. Pero por cuanto ustedes piensan que el pecado es agradable y provechoso, lanzan una mancha sobre la benevolencia y la bondad amorosa de Dios, y cuando Él es tal Dios, tan lleno de ternura que su mismo nombre es amor, esta no es una carga ligera para su alma santa, sentir cuando Él percibe que ustedes piensan que podrían hacerlo mejor por sí mismos de lo que Él está dispuesto a hacer, y que Él cruelmente les ha robado el placer y les ha negado lo que sería para su bien. El pecado corta la sabiduría del Señor con una mano y su bondad con la otra. Y vean, el pecado también abusa de la misericordia de Dios. Cuando ustedes, como muchos de ustedes han hecho, pecan con mano alzada debido a su paciencia hacia ustedes, cuando porque no tienen enfermedad ni pérdida ni cruces, por lo tanto pasan su tiempo en juergas y rebelión obstinada, ¿qué es esto sino tomar la misericordia que estaba destinada para su bien y convertirla en maldad? ¿No es un pequeño dolor para el Padre amoroso ver su hacienda gastada con rameras en una vida disoluta? Les digo que no es poca cosa para el padre del hijo pródigo verlo desear llenar su vientre con las algarrobas que comen los cerdos. Esto lo toca en lo más vivo. Él no puede soportarlo, que sus hijos deban ser tan degradados como para convertir incluso a la misericordia que los cortejaría al arrepentimiento en una razón por la cual deberían pecar más contra él. Además, permítanme recordar a los descuidados e impenitentes esta mañana que cada pecado es un desafío para el poder divino. En efecto, es levantar sus puños insignificantes contra la majestad del cielo y desafiar a Dios a destruirlos. Cada vez que pecan saben que el pecado conducirá a la destrucción de su alma. Sí, entonces desafían al Omnisciente incluso en su cara, y mientras están bajo la mano que puede aplastarlos, se atreven a rebelarse y a transgredir. Hacen tanto como retar y desafiar al Señor a probar si Él puede mantener su ley o no. ¿Es esto algo leve, que un gusano, la criatura de un día, desafía al Dios de los siglos? ¿Al Dios que llena y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder?
Bien puede él estar cansado cuando tiene que soportar tales provocaciones e insultos como estos. Mencionen cualquier atributo que quieran y el pecado lo ha manchado. Hablen de Dios en cualquier relación que elijan y el pecado ha lanzado una mancha sobre él. Es malo, solo malo, y eso continuamente. En cada visión de ello debe ser ofensivo para el Altísimo. Pecador, ¿sabe usted que cada acto de desobediencia a la ley de Dios es virtualmente un acto de alta traición? ¿Qué hacen sino buscar ser Dios ustedes mismos, su propio amo, su propio Señor? Cada vez que se desvían de su voluntad es para poner su voluntad en su lugar. Es hacerse a sí mismos un Dios y deificar al Altísimo. ¿Y esto es una ofensa pequeña? ¿Es esto una ofensa pequeña? ¿Arrebatar de su frente la corona y de su mano el cetro? Les digo que es un acto tal que el cielo mismo no podría mantenerse a menos que fuera resentido. Y si se permitiera que este crimen quedaría impune, las ruedas de la comunidad del cielo serían quitadas de sus ejes y todo el marco de la naturaleza se desquiciaría. Tal traición contra Dios ciertamente será castigada. Y para coronar todo, el pecado es una embestida contra Dios mismo, porque cada pecador es un ateo en el corazón. Sea cual sea su profesión religiosa, ha dicho en su corazón no hay Dios. Desea que no haya ley ni gobernante supremo. Desea que Dios se ha olvidado. Dios no está en todos sus pensamientos. ¿Es esto una nimiedad? ¿Ser una deicida? ¿O un deicida? ¿Matar a Dios? ¿Desear ponerlo fuera de su propio mundo? ¿Que la criatura declare la guerra contra el Dios que la hizo y desee que Dios deje de ser? ¿Es esto una cosa que se pueda pasar por alto? ¿Puede el Altísimo escucharlo y no ser presionado bajo su peso? Les ruego que no piensen que yo haría un clamor innecesario contra el pecado y la desobediencia. No está en el poder de la imaginación humana exagerar el mal del pecado, ni será jamás posible para labios mortales, aunque fueran tocados como los de Elías, con un carbón encendido del altar. Tornar la 10,000ª parte de la enormidad del menor pecado contra Dios. Piensen, queridos amigos, somos sus criaturas y sin embargo no queremos hacer su voluntad. Somos alimentados por Él, el aliento en nuestras fosas nasales, Él nos lo da, y sin embargo gastamos ese aliento en murmuraciones y en rebelión. Una vez más, estamos siempre a la vista de nuestro Dios omnisciente y sin embargo, la presencia de Dios no es suficiente para obligarnos a la obediencia. Ciertamente, si un hombre insultara la ley en la misma presencia del legislador, si el rey fuera insultado en su cara, eso no sería tolerado. Pero este es su caso y el mío. Debemos confesar, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y debemos recordar que estamos haciendo todo esto y sabemos lo que estamos haciendo. No estamos pecando como el Hotentote, no estamos destrozando la ley de Dios como algún ciego neozelandés. Nosotros en Inglaterra pecamos contra una luz extraordinaria y un conocimiento 7 veces mayor, ¿y es esto una cosa ligera? ¿Pueden esperar que Dios nos guiñe el ojo y pase por tales ofensas como estas, por alto tales ofensas como estas? Oh, que estos labios tuvieran lenguaje, que este corazón pudiera arder por una vez. Si pudiera declarar la horrible infamia del pecado, haría que la sangre se helara incluso en las venas de un altivo faraón, y el orgulloso Nabucodonosor podría inclinar su cabeza con miedo. Es una cosa horrible, de hecho, haberse rebelado contra el Altísimo. Que Dios tenga misericordia de sus siervos y los perdone. Este es nuestro primer punto, pero no puedo enseñárselo. Solo Dios puede enseñárselo por su Espíritu. Oh, que el Espíritu Santo pueda hacerle sentir que el pecado es excesivamente pecaminoso, porque es penoso y gravoso para Dios. En segundo lugar, algunos pecados son más especialmente gravosos para Dios.
La conexión de nuestro texto les ayudará a ver la fuerza de esta observación. No existe tal cosa como un pecado pequeño, pero aún así hay grados de culpa y sería una locura decir que un pensamiento pecaminoso tiene en sí la misma extensión de maldad que un acto pecaminoso. Una imaginación sucia es pecaminosa, totalmente pecaminosa y grandemente pecaminosa, pero aún así el acto ha alcanzado un grado más alto de provocación. Ahora hay pecados que provocan especialmente a Dios. En la colección del texto leemos que el libertinaje hace esto. La gente parece desde el versículo 7 haber llegado a un grado muy alto de fornicación y lascivia. Este pecado no es poco común en nuestros días, que nuestras calles de medianoche y nuestros tribunales de divorcio sean los testigos. Quizás la prueba más triste de que la sociedad está lejos de ser pura se encuentra en el hecho de que los seductores y fornicarios, si son caballeros, pueden entrar en la sociedad respetable. Marquen a los malhechores, digo yo, si la mujer es excluida como ramera. ¿Qué se le hará al lujurioso hacedor y sustentador de rameras? Si el infierno arde más caliente en un momento que otro, es para aquellos que convierten lo que debería haber sido un templo del Espíritu Santo en un instrumento de rebelión contra el hombre y contra Dios. La opresión también, según el texto, es otro gran pecado. El profeta habla de vender al pobre por un par de zapatos, y hay quienes molerían a la viuda y al huérfano hasta el último extremo y harían que sus trabajadores trabajaran por nada. ¿Cuántos hombres de negocios tenemos que nunca supieron que eran entrañas de misericordia? Los hombres se forman en sociedades y luego exigen una usura escandalosa sobre préstamos de los hombres infelices que caen en sus manos. Astutas sutilezas legales y evasiones mañosas de deudas justas a menudo equivalen a una gran opresión y seguramente harán caer la ira del Altísimo. Luego, de nuevo, parece que la idolatría y la blasfemia son ciertamente ofensivas para él y tienen un alto grado de atrocidad. Él dice que bebieron el vino de dioses falsos, así que si algún hombre pone su vientre como su Dios, o su oro, o su riqueza y vive para estos, en lugar de vivir para el Altísimo, ofendido por idolatría. Especialmente la blasfemia es un pecado que provoca a Dios. Para la blasfemia no hay excusa. Como dice George Herbert, la lujuria y el vino alegran un placer. Hay ganancia que alegar para la avaricia. Pero el que jura por nada desde su compuerta abierta, deja correr su alma por nada. No se gana nada con ello. No puede haber placer en maldecir, arruinar los propios miembros y condenar la propia alma. Esto debe ser ofender por ofender, y por lo tanto este es un pecado alto y clamoroso. Dios los perdona. Él está dispuesto a perdonarlo ahora, pero sin embargo pesa sobre su corazón, y él no puede permitir que quede impune a menos que haya arrepentimiento de ello. Algunos pecados hacen que el Señor se canse mucho del hombre. Ahora, no sé quiénes son ustedes, muchos de ustedes esta mañana, pero no tengo duda de que hay algunos entre ustedes para quienes esta palabra puede ser una acusación personal. ¿Me dirijo al lascivo o al opresor o al blasfemo? ¿Me dirijo al profano? Ah, alma, qué misericordia que Dios te haya soportado durante tanto tiempo. Llegará el tiempo, sin embargo, cuando Él dirá, tomaré satisfacción de mis enemigos, y cuán fácilmente los desecharé, y les asignará una destrucción terrible. De nuevo, mientras que algunos pecados son así de penosos para Dios por su peculiar atrocidad, muchos hombres son especialmente detestables para Dios debido a la duración de su pecado. Ese hombre de cabeza canosa, ¿cuántas veces ha provocado al Altísimo? Vaya, aquellos que son solo muchachos tienen motivos para contar sus años y aplicar sus corazones a la sabiduría debido a la duración del tiempo que han vivido en rebelión. Pero, ¿qué diré de ustedes que han estado medio siglo en la guerra abierta contra Dios? Y algunos de ustedes 60, 70, que si dijera cerca de 80 años,
Han tenido 80 años de misericordia y 80 años de olvido, 80 años de generosidad y 80 años de ingratitud e insulto. Oh Dios, bien puedes estar cansado por la duración y el número de los pecados del hombre. Además, Dios toma la nota especial y siente un cansancio especial del pecado que se mezcla con la obstinación. Oh, cuántos obstinados son algunos hombres. Cuán obstinados son, serán condenados. No hay forma de ayudarlos. Parece como si quisieran saltar los Alpes para alcanzar la perdición y nadar a través de mares de fuego para poder destruir sus propias almas. Podría contarles casos de hombres que han estado gravemente enfermos de fiebre y malaria y cólera. Se han recuperado de todo, pero solo han recuperado su salud para volver a revolcarse en el fango. Algunos de ellos han tenido tales problemas en los negocios gruesos y triples. Una vez estuvieron en circunstancias respetables, pero gastaron su vida desenfrenadamente y se volvieron pobres. Todavía luchan en el pecado. Se están volviendo más pobres aún. La mayoría de su ropa ha ido a la casa de empeño, pero no se apartarán de la taberna y del lugar del vicio. Otro hijo ha muerto. ¿Tiene ese hombre ya un hijo muerto en casa? Y la esposa está enferma y nada más que el hambre mira a la familia a la cara. Pero han seguido todavía con mano alzada y brazo extendido. Esto es obstinación de hecho, pecador. Dios te dejará tener tu propio camino uno de estos días, y ese camino será tu ruina eterna. Pero Dios está cansado de todos los que están aquí, que así se han propuesto hacer daño y que contra advertencias e invitaciones y súplicas, y luz y conocimiento han determinado seguir en el pecado. El contexto parece decirnos que la ingratitud es intensamente gravosa para Dios. Él le cuenta al pueblo cómo lo sacó de Egipto, cómo expulsó a los amorreos, cómo levantó a sus hijos para profetas y a sus jóvenes para nazareos, y sin embargo se rebelaron contra él. Oh, queridos amigos, esta fue una de las cosas que traspasó mi corazón cuando vine por primera vez a Dios como un pecador culpable. No tanto la atrocidad peculiar de mi vida externa como las misericordias peculiares que había disfrutado. Cuán detestablemente ingratos hemos sido muchos de nosotros. ¿Qué vida ha sido nuestra vida? Oh, cuán generoso ha sido Dios. Vaya, hay algunos de nosotros que nunca tuvimos una necesidad. Todas nuestras necesidades han sido suplidas. Dios nunca nos ha arrojado a la pobreza, ni nos ha dejado a la infamia, ni nos ha entregado a mal ejemplo. Nos ha mantenido morales y nos ha hecho amasar su casa, incluso cuando no lo amábamos a Él. Y todo esto lo ha hecho año tras año. Qué pobres retribuciones hemos hecho a ustedes, su pueblo, qué gozo les ha dado, qué liberaciones, qué amor, qué consuelo, qué dicha. Y sin embargo, después de todo esto pensar que debamos pecar en su misma cara. O bien puede Él estar como un carro que es presionado hacia abajo que está lleno de gavillas. Oh, mis oyentes, sé que me dirijo a algunos a quienes esto puede llegar muy directamente. Que, cuando casi se ahogaron, fueron arrebatados de las fauces de la muerte, que fueron rescatados de la enfermedad, fueron bendecidos con esa madre piadosa y suplicó ese compañero con ustedes. Tienen una conciencia tierna, sienten que no pueden pecar como otros porque algo los detiene. Todo esto es el amor de Dios, pero si todavía se rebelan contra Él a pesar de todo esto, bien puede levantarse en su ira y sacudirse en su ardiente desagrado. Él no siempre contenderá con el hombre, la justicia pronto tendrá su día. Permítame observar antes de dejar este punto, que parece por nuestro texto que el Señor está tan presionado que incluso grita. Así como el carro cuando está cargado con las gavillas gime bajo el peso, así el Señor grita bajo la carga del pecado. ¿Han escuchado alguna vez estos acentos? Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Escuchen de nuevo. Volveos de vuestros malos caminos, ¿porque moriréis, oh casa de Israel? Mejor aún, escuchen de los labios de Cristo.
suavizado para nuestros propios oídos: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. Pecador, pecador, Dios está herido en el corazón por tu pecado. Tu Creador se lamenta por aquello de lo que tú te ríes. Tu Creador clama en su espíritu respecto a lo que tú piensas que es una nimiedad. Oh, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Por el amor de Dios no lo hagan. A menudo decimos por el amor de Dios sin saber lo que queremos decir. Pero aquí, vean lo que significa por el amor de Dios, para que no aflijan a su Creador, para que no causen que el Eterno, Él mismo, clame contra ustedes. Cesen de sus malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ahora dejo esos 2 puntos para pasar muy brevemente al siguiente. Si bien es cierto que el pecado es penoso para el Señor, magnifica su misericordia cuando vemos que Él soporta la carga. Como no se dice que el carro se rompa, sino que solo es presionado, así Él es presionado y sin embargo Él soporta. Ese himno que cantamos justo antes del sermón tiene más en él de lo que los corazones duros sentirán. Señor, y todavía estoy vivo, no en tormentos, no en el infierno. ¿Aún lucha tu buen espíritu con el jefe de los pecadores morando? Cuéntaselo a los pecadores, cuenta, estoy fuera del infierno. Si ustedes y yo estuviéramos en el lugar de Dios, ¿lo habríamos soportado? No. En una semana habríamos quemado el universo con fuego, o lo habríamos pisoteado hasta convertirlo en polvo bajo nuestros pies. Si Dios fuera como los legisladores modernos, y aquí no encuentro falla en ellos, porque la ley de una comunidad debe ser inflexible, pero si la ley del cielo fuera tan rápida para castigar como la ley del hombre, ¿dónde estaríamos? No los encuentro levantándose para abogar por el hombre que asesinó a sus hijos y por alguna lesión imaginaria disparó a su prójimo. Parecemos decir por un veredicto unánime: el miserable es culpable que sea castigado. ¿Qué aullido universal has estado subiendo esta semana contra un ofensor que una vez estuvo bien considerado en medio de nosotros, pero que se desvió hace mucho tiempo hacia la iniquidad? ¿Qué hombre aboga por él? ¿Quién se levanta y dice: dejen que William Ruppel quede impune? Sin embargo, aquí está Dios, y aquí estamos nosotros, cuyas ofensas son 10 veces más atroces contra Dios que las ofensas de cualquier hombre pueden ser contra el hombre, y sin embargo, Él nos perdona. Recuerden, Él tiene todo el tiempo pleno poder para castigar. Solo tiene que desearlo y está hecho, levantar su dedo y somos aplastados ante Él. ¿Cuántos sirvientes esperan a su alrededor listos para hacer su mandato? Así como el cónsul romano salía asistido por sus lictores llevando el hacha, así Dios siempre es asistido por sus verdugos, que están listos para cumplir su sentencia. Una piedra, una teja del techo de la casa, un rayo, una ráfaga de viento, un grano de polvo, un vaso sanguíneo roto y se acabó. Y estás muerto en las manos de un Dios enojado. De hecho, el Señor tiene que contener a los seguidores de su ira y restringir a los sirvientes de su enojo, porque los cielos gritan: ¿por qué deberíamos cubrir la cabeza de ese miserable? La tierra pregunta: ¿por qué debería dar una cosecha al arado del pecador? El relámpago y el trueno dicen: iramos al rebelde, y los mares rugen sobre el pecador, deseándolo como su presa. No hay mayor prueba de la omnipotencia de Dios que su paciencia. Muestra el mayor poder posible para Dios ser capaz de controlarse a sí mismo, ser capaz de mantener una ira que naturalmente debe hervir y restringir una furia que de otro modo debe arder. Pecador, sin embargo Él te soporta. Los ángeles se han asombrado de ello. Pensaron que Él golpearía, pero aún así Él te soporta. ¿Han visto alguna vez a un hombre paciente insultado? ¿Ha sido encontrado en la calle por un villano que lo insulta ante una multitud de muchachos? Él lo soporta. El tipo le escupe en la cara. Él lo soporta todavía, ahora lo golpea. Él lo aguanta tranquilamente.
Preséntenle cargos, dice uno. No, dice él, le perdono de todo. El tipo lo derriba y lo revuelca en la zanja, pero él lo soporta todavía, sí. Y cuando se levanta todo cubierto de fango, dice, si hay algo que pueda hacer para ayudarte, lo haré ahora. Justo en ese momento el miserable es arrestado por un oficial del sheriff por deuda. El hombre que ha sido insultado saca su bolsa y paga la deuda y dice, ahora puedes irte libre. Miren, el miserable le escupe en la cara después de eso. Ahora, dicen ustedes, déjenle sentir lo que usted puede hacer. Dejen que la ley tenga su camino con él. ¿Hay espacio para la paciencia ahora? Así habrá sido con el hombre, no ha sido con Dios. Hemos hecho mucho peor que esto, y él ha actuado mucho más notablemente, y mucho más noblemente. Y aún digo, él lo soporta todo, aunque como el carro él es presionado bajo la carga de gavillas, sin embargo como el carro el eje no se rompe. Él soporta la carga, él soporta a los pecadores impenitentes todavía. Y esto me lleva ahora a pasar al cuarto punto, sobre el cual quisiera su más profunda atención. Muchos aquí presentes, me temo, nunca se han arrepentido del pecado, nunca lo han visto a la luz de afligir a Dios, o de lo contrario creo que no desearían afligirlo. Pero tal vez algunos de ustedes sienten cuán mala cosa es la rebelión, pero quieren saber cómo pueden deshacerse de ella. Este es nuestro cuarto punto. No solo Dios todavía soporta el pecado, sino que Dios en la persona de su Hijo soportó y quitó el pecado. Estas palabras podrían tener un significado profundo si fueran pronunciadas por los labios de Jesús. Yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Aquí estaba el gran problema. Dios debe castigar el pecado y sin embargo, Él quería tener misericordia. ¿Cómo podría ser? He aquí que Jesús viene para ser el sustituto por todos los que confían en Él. Vean cómo apilan sobre Él las gavillas del pecado humano. Allí están mis gavillas de pecado. Mi alma mira atrás para ver la carga que tú soportaste cuando colgabas en el árbol maldito y esperas que su culpa estuviera allí. Aquí están sus gavillas, mi oyente, las gavillas de todos sus elegidos, los pecados de todos los que creerán en Él. Mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Cargó en Él. Si la Escritura lo tiene, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Allí yacen montones sobre montones, hasta que Él es presionado hacia abajo como el carro que gime mientras avanza. Él es despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Véanlo. Su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Lo vendieron por 30 piezas de plata, un buen precio en que lo valoraron. Sin embargo, de la cárcel y del juicio es quitado, y su generación, ¿quién la contará? Herodes se burla de él y lo menosprecia. Pilato se mofa de él. Han golpeado al príncipe de Judá en la mejilla. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Lo han atado al pilar, lo están golpeando con varas. No esta vez 40 azotes menos uno, no hay menos uno. Con él, porque el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Mírenlo como un carro presionado con gavillas va por las calles de Jerusalén. Bien pueden llorar hijas de Jerusalén, aunque él les ordena secar sus lágrimas. Lo abuchea mientras camina inclinado bajo la carga de su propia cruz, que era el emblema de su pecado y el mío. Lo han llevado al Gólgota, lo tiran de espaldas, estiran sus manos y sus pies. El hierro maldito penetra las partes más tiernas de su cuerpo, donde más se congregan los nervios. Levanta la cruz. Oh Salvador sangrante, tu tiempo de dolor ha llegado. Lo lanzan en el zócalo con manos bruscas. Los clavos están desgarrando sus manos y pies. Él cuelga en extremidad, porque Dios lo ha desamparado. Sus enemigos lo persiguen y lo toman porque no hay quien lo libre. Se burlan de su desnudez, señalan sus agonías.
Lo miran y lo observan con bromas obscenas, insultan sus dolores y hacen juegos de palabras sobre sus oraciones. Él es ahora de hecho un gusano y no un hombre, aplastado hasta que apenas puede pensar que hay divinidad dentro. La fiebre se apodera de él, su lengua se seca como un tiesto y clama: tengo sed. Vinagre es todo lo que le dan. El sol se niega a brillar y la densa oscuridad de medianoche de ese terrible mediodía es un emblema apropiado de la medianoche décuple de su alma. Fuera de ese denso horror, él clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces de hecho fue presionado hacia abajo. Oh, nunca hubo dolor como su dolor. Todos los dolores humanos encontraron un depósito en su corazón, y todo el castigo de la culpa humana se gastó sobre su cuerpo y su alma. Oh, ¿será el pecado alguna vez una nimiedad para nosotros? Me miré de aquello que lo hizo gemir. Jugaré y coquetearé con aquello que lo apuñaló hasta el corazón. Pecador, ¿no renunciarás a tus pecados por el bien de aquel que tembló por el pecado? Oh, dices, si pudiera creer que él sufrió por mi causa. ¿Confiarás tu alma en sus manos esta mañana? ¿Lo haces? Entonces él murió por ti, tomó tu culpa y llevó todos tus dolores, y puedes irte libre porque Dios está satisfecho y tú estás absuelto. Cristo fue cargado para que tú pudieras ser aligerado. Él fue presionado con tus gavillas para que pudieras encontrar liberación. Desearía poder hablar de mi precioso Maestro como él podría hablar de mí mismo, o como Juan podría hablar, quien lo vio y dio testimonio. Él podría contar en tonos lastimeros los dolores del hombre del Calvario, pero lo que tengo te doy. Oh, que Dios te diera con ello el poder, la gracia divina, la bendita compulsión para creer en Jesús ahora. Porque si no, y aquí está nuestro último punto, Dios soportará la carga por un poco de tiempo. Pero si Cristo no la ha soportado por ti y por mí, entonces esa misma carga nos aplastará por los siglos de los siglos. Encuentro que mi texto es traducido por muchos hombres eruditos de una manera diferente a la versión que tenemos ante nosotros. Yo os apretaré como un carro lleno de gavillas aprieta vuestro lugar. Es decir, así como un carro pesadamente cargado presionaba en los pobres caminos orientales y dejaba allí surcos profundos, surcos en los que difícilmente pesarían en una tierra donde entendemos también la construcción de carreteras. Así como crestas profundas y surcos eran cortados en los caminos orientales por los carros cargados, así los aplastaré, dice Dios, con la carga de su pecado. Esta será tu condena, mi oyente. Si estás fuera de Cristo, ¿necesito ampliar sobre ese terror? Creo que no. Solo necesita que hagas una aplicación personal de la amenaza. Divídanse ahora, divídanse, digo. ¿Creen en el Señor Jesucristo? Entonces la amenaza no es suya. Pero si no creen, ya sea que estén parados en ese pasillo de allá o allá arriba en esas galerías lejanas, les aconsejo que me escuchen ahora como si fueran la única persona aquí. Un alma sin Cristo debe ser un alma condenada. Un espíritu que no cree en Cristo es condenado ya porque no cree. ¿Cómo escaparán si descuidan una salvación tan grande? Así les dice el Señor: meditad bien sobre vuestros caminos. Por el tiempo, por la eternidad, por la vida, por la muerte, por el cielo, por el infierno, les ruego crean en Él, que es capaz de salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Pero si no creen en Cristo y que Cristo es Él, morirán en sus pecados. Después de la muerte, el juicio, el juicio, la trompeta atronadora, las multitudes, las muchedumbres, los libros, el gran trono blanco, el venid benditos, el apartaos de mí malditos después del juicio, para un alma que está fuera de Cristo. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Ruego que ninguno de nosotros lo haga, pero debemos hacerlo a menos que volemos a Cristo. Oh, le ruego, mi querido oyente, vuele a Jesús. Puede que nunca vuelva a ver su rostro. Sus ojos puede que nunca miren los míos,
Pero sacudo mis vestidos de su sangre si no creen en Cristo esta mañana. Mis lágrimas les suplican, mis labios los cortejarían. Hay misericordia para ustedes. Dios ha tenido paciencia con ustedes. Dejen que su paciencia los guíe al arrepentimiento. Él no quiere la muerte de nadie, sino que prefiere que se vuelvan a Él y vivan. Y este volverse es simplemente esto. Confía a Jesús tu alma, y Él tomará tu pecado y serás acepto en el amado. ¿Lo harás? No sé que no lo harás, a menos que el Espíritu de Dios te constriña, pero al menos si no lo haces no será por falta de súplicas y ruegos. Vamos, es la hora bienvenida de la misericordia. Les ruego, vengan. Jesús con manos traspasadas los invita, aunque lo han rechazado, han estado contra Él mucho tiempo. Él llama de nuevo. Su amor invicto e inconquistable desafía su maldad y los tendrá. Pecador, ¿lo tendrás o no? Y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Dios los ayude a venir. Dios los haga venir por amor de Cristo. Amén. El carro cargado. Este es un sermón que fue predicado el domingo por la mañana 24 de agosto de 1862 por el reverendo Carlos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas. Amós, capítulo 2 y versículo 13.